Amigos, luego de que se diera a conocer a través de las redes sociales que la esposa del pseudoperiodista montajero, mejor dicho, esta recibiera por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto 428 millones de pesos. Se ha vuelto un escándalo por completo, y es que este mismo periodista se ha hecho la víctima como el ex candidato a la presidencia por parte de Acción Nacional en el 2018, ese quien sí es un criminal, sí es un prófugo prácticamente de la justicia, y también a la periodista quien sí fue atacada no tanto por Enrique Peña Nieto, sino por Felipe Calderón. Ahora se pone la bandera de víctima por completo. Y es que estos mismos han provocado una guerrita, diríamos nosotros, ahí en las redes sociales. Ahora han decidido que los periodistas se pongan en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por una supuesta censura, y ahora exigen libertad de expresión. Pero estaremos analizando, ¿hay libertad de expresión en México? ¿Estos mismos tendrán demasiada razón o están siendo pagados? Pues entre esto y más tendremos el día de hoy. Pero antes de irnos a estos detalles, los quiero invitar rápidamente a que sean parte de este canal. ¿De qué manera? Suscribiéndose y activando la campanita, que no tiene ningún costo. Al igual, apóyanos dejando tu like y compartiendo la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Señores, vayámonos con esto porque se pone más que bueno. Ya sabemos que la esposa de este pseudo periodista sí recibiera estas cantidades. Y es que muchos se quejan porque le llaman que es una guerra, que este pleito ya es casado, que incluso ya es personal. Pero es que yo diría, y lo diría desde esta trinchera, el que se lleva se aguanta. Loret, has intentado doblar y atacar al gobierno desde que iniciaste. No estamos hablando de que se está eliminando el sentido crítico, no se está limitando la libertad de expresión, no se está callando a la prensa. Y decimos, no están pasando cosas tan caóticas como lo hacen ahora los periodistas, quienes ahora sí salen a relucir. ¿Cuántos muertos de periodistas? Esos quienes se callaron por tanto tiempo, como Carlos Loret. Esos como otros periodistas que se callaron tanto tiempo, como Ciro Gómez Leiva. Ustedes quienes estaban en sus oficinas bien a gusto, desde sus detrás del escritorio, hablando sobre supuestas guerras de narco, cuando había periodistas y reporteros allá afuera. Sí, allá afuera, en la trinchera de guerra, cuando ustedes a toda maíz paloma. Ahora sí, hablan sobre una supuesta represión a los medios. Fíjense bien cómo se manifestaron. Reporteros, camarógrafos y fotógrafos realizaron una protesta en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados en demanda del respeto a la libertad de expresión. En el recinto resonó el grito libertad de expresión. Así lo hicieron. Vamos a escuchar. ¡Prensa! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad de prensa! Pues bueno, es un dato interesante, y digo, traerlo a la mesa, hablar sobre la libertad de prensa. Yo sé que estos periodistas, quienes incluso hasta aquí una persona les comenta, fíjense nada más lo que les dice, reclamen a sus jefes que ganen más, que les paguen parejo, porque en cada empresa seguro hay un Loret que gana más de 35 millones de pesos. Y es que sabemos que los periodistas, estos tuvieran sueldos más significativos cuando entrase el PRI. El PRI en México les dio oportunidad a los periodistas que esta fuese una carrera hasta incluso bien pagada para aquellos que fueran aplaudidores de estos gobiernos que ya sabemos de los cuales fue partícipe Carlos Loret de Mola. ¿Quién más? ¿Quién más fue, señores? Partícipe, el papá de Carlos Loret de Mola, que más adelante estaremos hablando de él, que de verdad, qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza caer tan bajo y hablar de esa manera cuando no podemos hacer comparaciones, claro está. Pero fíjense nada más, han ido tan lejos que incluso nuestro mismo presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que exhibir y exponer los ataques por parte de Carlos Loret de Mola.
Ricardo Anaya, quien se defiende demasiado y que se siente un perseguido político. También vamos a ver desde dónde le pagan a la gente para que vaya a hablar sobre ellos y ahora los defienda y los trate como unos héroes. Estamos hablando de que Carlos Loret de Mola no es un perseguido político, no es un analista con un toque crítico, no, sabemos que es parte de un proyecto político el cual hemos visto que pertenece a Claudio X González, que su jefe es Claudio X González, alguien que le paga sumas de dinero tan grandes, las cuales sí hace política, sí tiene un partido. Estamos hablando de que Claudio X González, uno de los fundadores de Va por México, es así de simple, señores. Pero ¿qué le responde nuestro presidente ante los ataques y hacerse la víctima? Porque es lo único que se queda, o le queda prácticamente a Carlitos Loret de Mola. ¿Qué es lo que le contesta a nuestro presidente? Vamos a escuchar a ellos, quienes ahora se sienten reprimidos, que no hay libertad de expresión. Garantizar siempre, nosotros siempre vamos a garantizar el derecho a disentir. Siempre. No va a haber represión para nadie, ni censura. No va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui o a Gutiérrez Vivó, a nadie. Por eso lo de Ciro de ayer lo aclaro. Podrá tener problema con, ¿cómo se llama el dueño de? Olegario, que es buena persona, pero pues es el dueño, ¿no?, de su medio. A lo mejor es un asunto de, quiere decir que le paguen más, pero nosotros no nos metemos en eso, ¿sí? Y adelante. Muy bien, nos vemos. ¿Y qué pasa, señores? Yo aquí les digo y les pregunto, porque tienen razón, pues no cabe duda que la basura cuando hace aire se junta en el mismo lugar donde estos pseudocomunicadores son puros corruptos que se venden al mejor postor, siempre aplaudiendo por dinero a los priistas. Es lo que nos dice Pedro Rojas, claro que sí, y es aquí cuando les digo, fíjense, Pedro Rojas se da cuenta de que estos hombres están haciendo campaña. Ojo, esto es una campaña, ¿por qué? Porque está la revocación de mandato. Intentaron atacar a nuestro presidente sacándole una supuesta casa comprada, ¿no? Por 1 millón y no sé cuántos, pero que en realidad que fue rentada por la hija, por la esposa o novia del hijo de nuestro presidente, de José Ramón, a quien, bueno, intentaron atacarlo por donde fuera. Se les cayó por completo el montaje y ahora se defienden con que son perseguidos políticos. Aquí hay represión por completo a los periodistas, quienes intentan hablar con verdad o intentan hablar desde el montaje, pagados de años atrás, quienes estaban acostumbrados a hacer este tipo de calumnias, este tipo de reportajes mal hechos. Eso es claro. Eso es evidente. Ya no están haciendo ni siquiera reportajes, están haciendo campaña, aplaudiéndoles por completo a Krauser, invitándolos a sus programas, a Lili Telles, puro personaje de la derecha, quien solamente pareciera que son chismosos de la política. Puros chismosos, y digo porque el chisme a veces se inventa, ¿no? Se salsea. Se incluyen mentiras por completo. Y no nos vayamos tan lejos. En la misma conferencia de nuestro presidente, él mismo exhibió a estos quienes hablaban sobre, bueno, la vamos a poner ahora mismo, sobre cómo golpear a nuestro presidente, que era más probable que ellos ganaran una candidatura o ganaran votos, la oposición, estoy hablando de la oposición, si se le atacaba a nuestro presidente, si se hablaban mentiras de Morena. Ojo, esto lo hicieron presente en la conferencia matutina. Nuestro propio presidente lo dijo. No hay que hacernos tontos. Ellos solitos hablan, ellos solitos exhiben. No hay más. Y presentó las pruebas. Vamos a reducir los gastos
excesivos del actual instituto Solo aquí electoral. La velocidad. En casa de Lilia Pérez Gay, de Lilita, vi al presidente. Pero estos medios que defienden también a empresas que antes saqueaban al país y que están molestos. Y hay periodistas que defienden también al INE y no hay control de presupuesto porque los atienden muy bien también a los periodistas. Aparecen incluso en los proveedores. Claro. Vi este señor que también le molestamos mucho, que es un supuesto analista de la Madrid o la Madrid, es Ricardo Rafael, sí, que vi que está ahí en el INE, vi una lista de proveedor y ese cada vez que escribe es en contra de nosotros. Imagínense, somos los que más dinero les aportamos a todos ellos, porque les pagan para atacarnos. Sí. ¿Qué le recomienda? ¿Lo tienen ahí? A ver. Ahí va, señores, ahí va. ¿Cómo se exhiben solitos, eh? Pero la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. O sea... Ya está. Déjalo hasta ahí. Ya con eso tengo. Pero él es muy franco. Es lo que prevalece en el mundo. O sea, el poder mediático. Entonces apabulla. Y bueno, ellos han abrazado el poder de los medios porque se han dado cuenta, y creo que nos pudimos haber dado cuenta, aquellos viejos y chonchos que ya saben que los medios los utilizaban para su beneficio, para echarse flores a su gobierno o hacer una supuesta contracampaña. Era lo que hacían en los medios porque funcionaba. Ahora el mismo Carlos Alasraqui, espero que así se pronuncie su apellido, este mismo comunicador, quien tiene este programa un poco ético, digamos así, donde hace invitación ha estado Vicente Fox, ha estado el mismo Calde Drinks, han estado varios personajes de la política como los carroñeros de Acción Nacional y entre otras figuras que ya sabemos que son de la oposición aplaudidora de la corrupción y que quieren retomar ese poder, el cual pues ya perdieron, ya se les fue. Ahora ven que a través de los medios y de las redes sociales pueden dar sus golpes, pero algo que me impresiona es que lo hacen a través de sus programas, y como saben que ahora el pueblo de México ya está politizado, ya sabemos dónde buscar la información en medios de comunicación y también en redes, pues ahora lo hacen a través de sus trincheras fraudulentas, diríamos nosotros, sus escenarios donde pueden interpretar a estos personajes, donde se hacen las víctimas, donde son los atacados, los más atacados por completo. Antes de ver cómo defienden a Carlos Loret de Mola Aristegui, a Ricardo Anaya y entre otras figuras, quiero invitarlos rápidamente a que sean parte de este canal. ¿De qué manera? Suscribiéndose y activando la campanita, porque ¿saben qué? Me doy cuenta que nuestros compañeros que ya están suscritos a este canal, les pido a aquellos que ya están suscritos, desuscríbanse y vuélvanse a suscribir.
Esto permitiría volver a jugar con el algoritmo de YouTube para decirle, hey, notifícale a nuestros suscriptores, porque no lo está haciendo. Y por cierto, ahí en Facebook nos traen, pero con unas restricciones los panistas que bien les gusta que hablemos de ellos a los hijos del maíz. Pero así es como se defienden desde sus trincheras, desde donde se hacen las víctimas a los periodistas corruptos y aquellos perseguidos políticos que sí, que son prófugos de la justicia, mejor dicho, no perseguidos políticos, prófugos de no pagar la justicia, de no, pues, más que nada, allegarse a lo que es justo para el pueblo de México. Sí, antes te la hubieran perdonado, pero ahora no, carnales. Y les digo a Carlos Loret de Mola y le digo a Ricardo Anaya que así es como los defiende. Este gobierno de Morena e hijos de López Obrador serán la caída que los llevará a la cárcel. La creación de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno panista de Vicente Fox tuvo como objetivo el dotar al Estado mexicano de una institución útil para prevenir y combatir el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Bajo el gobierno de López Obrador, la UIF ha servido para fines distintos, pervirtiendo su finalidad. Hoy, la UIF es un ariete político y arma en contra de opositores, prensa crítica, empresarios y hasta miembros de la comunidad científica. Muy lejos está la UIF de ser el instrumento en contra del crimen organizado. Basta recordar la amnistía amplísima que se le dio desde la presidencia de la República a los grupos criminales, incluyendo una felicitación por haberse portado bien en las elecciones pasadas. Aquí es donde le pregunto a la señorita, ¿ustedes qué habrían hecho? Digo, si hubiera habido muertes, si hubieran permitido que el crimen organizado siguiera matando y metiéndose en las elecciones, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Ocultarlo por completo? Hubieran salido periodistas reales, intelectuales verdaderos a denunciar estos hechos, que sí hubo represión, que sí hay partidismo dentro de ellos y que al parecer repartieron despensas para que provocaran a estos grupos delictivos. Cosa de la vieja escuela que ustedes saben, pero como ahora no pasa, no, pues ahora ustedes lamentablemente ya no tienen el poder de estos grupos criminales, mejor dicho, era la palabra, no tienen el poder y les da envidia y les da coraje. Y no es que nuestro gobierno lo tenga, el gobierno de nuestro presidente, pero al menos sabe cómo calmarlos, sabe cómo tenerlos ahí sin que hagan más alboroto. Decirles, tranquilos, buscaremos las oportunidades para que salgan de esta terrible guerra que fue ocasionada por Estados Unidos y por gobiernos de acción nacional. Así, no hay más vuelta de hoja, señores. Y bueno, Carlos Hank, que no se queda fuera con ese comercio que ha intentado hacer con la droga y que se ha visto beneficiado Estados Unidos. Vamos a seguir escuchando y aquí seguimos desmenuzando. Lejos de aplicar debidamente lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto a la lista de personas bloqueadas, lo que ha hecho la UIF es un indebido e inconstitucional congelamiento de cuentas. No existe tal facultad de congelamiento de cuentas. Su aplicación ha generado serias dificultades a miles de empresarios que se han visto obligados a interponer juicios de amparo y por supuesto que dichos amparos han procedido. Pero los inconvenientes que han tenido estas familias y estas unidades productivas han sido evidentes. Es necesario recordar en esta tribuna que justo en este punto es que se han dado desencuentros entre la UIF y la FGR. Y no es para menos. Al utilizar por órdenes del presidente la UIF para atacar a los particulares, se corrompe el debido proceso y la presunción de inocencia. Solamente el Ministerio Público, bajo directrices judiciales, puede imponer aseguramientos o inmovilizaciones a cuentas bancarias. Para decirlo claro, se han sacado de la manga el congelamiento de las cuentas. Lo peor del caso es que dichos congelamientos no se imponen a los narcotraficantes como tanto lo vienen a pregonar ustedes aquí, tratantes de personas o traficantes de migrantes, el impeto a la garantía de audiencia. Sin embargo, es preocupante que no sean facultades. No le gusta el
lo señalen. Así que Ricardo Anaya perseguido político, Carlos Loret perseguido, Carmen Aristegui perseguido por este gobierno federal. Pobrecita Carmen Aristegui, quien sí recibió incluso hasta que la corrieron patitas para la calle de sus medios. Hemos visto que nuestro presidente haga que corran a Carmen Aristegui. ¿Acaso nuestro presidente hizo que corrieran a Carlos Loret de Mola? No. Fueron sus hechos los que hicieron que saliera por completo Carlos Loret de Mola. El que la gente ya no sintiera simpatía por completo de este personaje tan peculiar, lleno de montajes. Entonces, que los panistas vengan e intenten hacer su nueva campaña para quitar esta simpatía que tiene el pueblo de México hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es impresionante. No le quitan votos, seguimos aquí firmes, apoyando a ese presidente Andrés Manuel López Obrador, quien atacan tanto a nuestro presidente, su presidente, guste, aunque no les guste.